Lo mismo que viene diciendo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No estaba solo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maldita Sea con A mí me dicen Muñe. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta nueva oportunidad que nos ha regalado el tiempo. Maldita sea el tiempo. Porque los que estábamos conscientes del pedo sabíamos que tarde o temprano nos íbamos a enfrentar a una situación así. Probablemente no así de grave, pero sabíamos que esto no podía quedar volando en el aire. Probablemente Morena, el régimen, el obradorismo, lo que conocemos como la cuarta transformación, pensaba que podían seguir jugando a la estrategia de marear al gringo. Estrategia que no le ha funcionado ni a Maduro en su momento, ni a Petro en su momento. O sea, ¿quién más? ¿Quién más se le estuvo jugando a marear al gringo? Ya ni Díaz Canel juega a marear al gringo. Y lo peor de todo es que el Estado mexicano está tan débil que las instituciones de seguridad, de procuración de justicia, de las fiscalías están tan ineptas, como lo habíamos hablado en el podcast anterior, son tan inservibles, son tan poco efectivas, que con un mero trámite, porque ni siquiera es que hayan hecho una gran acción, ¿no? Con el mero trámite generó una hecatombe la política mexicana y ahora todo está descuadrado, todos están volando, algunos están haciendo pedazos, seguramente otros están pensando cómo zafarse del pedo. Cómo en medio de esta situación tienen la ventaja para zafarse del pedo, no con el régimen, sino con Estados Unidos. Entonces, estamos en esa circunstancia y me encanta llegar a estos momentos donde puedo voltear hacia atrás y decirles, se los pinches dije, se los malditas sea pinches jodidas dije. Porque justamente en el análisis político pasado, el que acabo de sacar hace una semana y cachito, hablaba justamente de cómo Donald Trump viene buscando medallitas. Porque ahorita está entretenido con Irán, pero es en esa misma circunstancia en donde la cuarta transformación se sube a la tarima para que la vean bailar. Porque lo peor que te puede pasar con Donald Trump es que tenga la razón. The territory to the immediate south of our border is now dominated entirely by criminal cartels that murder, rape, torture, and exercise total control. Lo dije hace una semana, lo grabé hace dos. Y ya nos cayó, ya cayó la voladora en México. Y más allá de lo que se trata con Rubén Rocha Moya, el pedo es México y Estados Unidos. Porque lo que estamos viendo es un régimen tirado y tirando al país entero con tal de proteger y con tal de mantener la impunidad de uno de sus personajes pues más importantes, ¿no? Porque es gobernador. Uno de los personajes inclusive más cercanos a el líder moral del movimiento. También en el análisis político anterior mencionaba de cómo Venezuela se enfrentó a Estados Unidos tan débil, porque todo lo que le daba fuerza lo mermaron para que el chavismo tuviera fuerza. O sea, reventaron las instituciones del debido proceso, las instituciones judiciales, la separación de poderes, los derechos humanos, todo lo reventaron en beneficio del chavismo. Para que el chavismo se diera permisos de perseguir opositores, de amedrentar ciudadanos, de extorsionar a sus propios ciudadanos. Entonces, cuando llegó en un momento de tanta debilidad, pero donde se imponía la voluntad del régimen o ahora sí que del movimiento político más fuerte, es ahí donde Estados Unidos se aprovechó de toda su debilidad, porque en esa debilidad estaban solos. Nadie hizo nada por Venezuela, ni aunque fueran aliados ideológicos. Brasil le pintó dedo. Chile le pintó dedo. México, ay no, es que no deberían hacer eso, qué horrible. Y luego, güey, ¿por qué no cortaron relaciones con Estados Unidos? Bueno, en esa misma situación está México. México se ha ido debilitando en el Estado. Todo para beneficiar a la 4T. Todo para que la 4T sea más fuerte. Entonces, tienes un poder judicial más débil
con completos incapaces, con completos ineptos, con personas que ni siquiera tienen curva de aprendizaje para poder ser jueces, pero todo sea en pro del régimen. Tienes fiscalías aliadas al poder político en pro del régimen. Tienes instituciones electorales doblegadas al régimen en pro de la 4T. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el Estado tiene que operar de manera imparcial. El Estado es el cúmulo de todo, o sea, son los ciudadanos, son las instituciones, son las Fuerzas Armadas, son la policía, son las empresas. O sea, el Estado es todo, güey, todo junto. Todo esto que opera dentro de nuestro territorio. Y el gobierno es justamente el área administrativa del Estado, pero el gobierno puede ir cambiando. Pero sin embargo el Estado se mantiene, por eso es que se habla de un pensamiento estatista, ¿no? Porque se piensa más allá de los partidos políticos, se piensa más allá de la administración. Se habla de cómo lo que yo hago representa al Estado mexicano, y cuando hablas del Estado mexicano, hablas de sus instituciones, hablas de sus Fuerzas Armadas, de sus corporaciones policíacas, hablas de sus recursos, hablas de su capacidad de infraestructura, de invertir, de endeudarse, de todo eso. Entonces, la 4T, con una visión completamente autoritaria para imponer su filosofía, para imponer su manera de operar, para imponerse inclusive en el poder, para que sea mucho más complicado para cualquier fuerza política acceder a los lugares donde ellos han accedido, entonces han ido debilitando al Estado mexicano. Y entonces tienes jueces ineptos, tienes ministros ineptos, tienes fiscales ineptos, tienes al tribunal electoral inepto, tienes al nuevo INE de ineptos, todos ineptos para que lo único que les quede sea ser leales. Y lo mismo va con los gobernadores y lo mismo va a nivel local, ¿ok? Entonces se ha debilitado al Estado mexicano. Y en esa circunstancia, con todo lo que ha pasado en Sinaloa, cabrón, el propio Estado mexicano, con total capacidad, con el debido proceso, con las acciones de oficio, ya se debió haber armado una carpeta de investigación en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Pero vamos por partes. Ya se venía anunciando que Estados Unidos quería actuar de manera más frontal en contra de los políticos mexicanos que beneficiaban al narcotráfico. Ya daba señales el embajador desde la semana pasada de que Estados Unidos estaba planteándose una nueva estrategia para confrontar a los políticos mexicanos que se han coludido con el crimen organizado. ¿Por qué? Porque si ya tienen a casi toda la estructura del cártel de Sinaloa, ya les entregó México 92 criminales que tenían en sus... O sea, México tenía en sus cárceles 92 personas relacionadas al narcotráfico y sin un juicio de extradición, sin el debido proceso, sin una carpeta de investigación que convalide eso, se inventaron el concepto de expulsar del país a alguien y justamente lo expulsaron en Estados Unidos. 92 delincuentes, entre los que estaba Rafael Caro Quintero. Listo. Y Omar García Harfuch lo justificó con es que son un peligro. Es que siguen operando aquí en las cárceles mexicanas. O sea, él mismo reconoce que el Estado mexicano no tiene la capacidad de controlar ni a sus propios reclusos. Entonces, entregan a estas personas, ¿ok? Entonces, si Estados Unidos ya tiene a casi toda la estructura del cártel, tiene a 2 hijos del Chapo, tiene al Chapo, tiene al Mayo, tiene a Rafael Caro Quintero, tiene al Mayito hijo no sé qué, o sea, tiene muchísimos narcotraficantes mexicanos y sigue llegando la droga, pues parece ser que no solamente es el cártel, es quien le facilita la operación, es quien permite que esto siga sucediendo. Entonces, tienes esa circunstancia en donde Estados Unidos se da cuenta que pase lo que pase,
no importa cuántos capos del narcotráfico detenga, no hay una afectación real a la estructura que no solamente permite, sino que necesita que ese dinero siga moviéndose. Porque sí, obviamente todos los políticos que estén involucrados con el crimen organizado reciben una lana. Y para darle chance a todas esas organizaciones criminales de operar impunemente, de recibir pitazos, de recibir información, de poder tener acceso a la policía municipal o estatal, para eso pues reciben una lana. Se benefician directamente. Y luego dices, cabrón, ¿de dónde sacó esta persona 79 millones de pesos? No, pues es que tengo ahí lo de la notaría y unos negocios y exporto ganado. Ya ven cómo está esto del negocio de la carne. No mames, ok. Entonces, justamente Estados Unidos se da cuenta de eso. Y no nos debe de extrañar que agentes de la CIA estén justamente en un operativo para destruir un laboratorio de metanfetaminas o de fentanilo. No nos debe de sorprender. Nos debe de sorprender que hasta ahorita nos hemos dado cuenta de dos, cabrón. Y puede ser porque la gobernadora de Chihuahua está dispuesta a colaborar con fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos, es decir, extranjeras, o porque desde las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos tienen la información necesaria para doblegar a esa gobernadora. Porque si operan en Chihuahua, que es un estado gobernado por un partido de oposición como lo es el PAN, ¿por qué no operarían en estados donde tienen información de los gobernadores? ¿Por qué no operarían, por ejemplo, en Jalisco, donde sabemos era el epicentro de las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Por qué no lo harían, güey? O sea, si ya están operando en Chihuahua, ¿por qué no operarían en otros territorios donde sabemos que las actividades del crimen organizado son más fuertes, son más grandes, están más presentes entre la sociedad? ¿Por qué chingados no? Aquí la cosa es que un accidente, porque pues es lo que nos han contado, un accidente reveló a la opinión pública la presencia de estos agentes. Y sí es de notar que es muy relevante que son agentes de la CIA, no son agentes de la DEA. La DEA es justamente el departamento de drogas, ¿no? El departamento que contrarresta el tráfico de drogas. Aquí es la CIA, güey. Y es otra cosa de inteligencia, de espionaje, de contrainteligencia, o de inclusive cuestiones de terrorismo. Porque como ya lo sabemos, Estados Unidos declaró a organizaciones del narcotráfico como organizaciones terroristas. Y entonces, en una cuestión legal, le dan mayor capacidad de operar no solamente a la DEA, sino al FBI y a la CIA. Entonces, ¿es traición a la patria? Seguramente, cabrón. Pero vamos al mismo pinche punto. El Estado mexicano está tan débil que ni siquiera se puede dar cuenta cuando dos agentes de la CIA están operando en sus narices, güey. Este laboratorio o esta cocina de metanfetamina no fue una cosa que la propia gobernadora de Chihuahua dijo, yo me los chingo. No. Fue un operativo entre la Policía Estatal de Chihuahua, la Guardia Nacional y el Ejército. Y el Estado es tan débil que, sabiendo que hay estos agentes dentro del país, porque justamente uno entró como turista y el otro entró como diplomático, por así decirlo, pero sabiendo qué hace, o sea, sabiendo que es un agente de la CIA, porque la CIA sí opera dentro de México y está, o sea, es de conocimiento público, o sea, hay oficinas de la CIA dentro de México y entran en la embajada y todo eso, o sea, México está enterado y sabe México quiénes son agentes. Se le informa a México de, oye, voy a meter a este agente que es de la CIA y va a estar conmigo. Ok. Entonces cuando entra, el propio Estado mexicano tiene que estar preguntando y asegurándose qué está haciendo. Y aquí, como no tienen capacidades, güey, como ya se les fue de las manos, los agentes de la CIA pueden operar dentro de un
pues, dentro de la destrucción de un laboratorio en un estado gobernado por la oposición, o podría estar operando en Tabasco, en Jalisco, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Sonora. Sabemos de 2 porque se murieron. ¿Dónde están los demás? O sea, si ya sabemos de 2, es señal de que hay más. Es señal de que algo más está pasando. Y si México como Estado no sabía, es lo que está demostrando es su debilidad. Si México quisiera hacer lo mismo, Estados Unidos se entera antes, cabrón. O sea, si hubiera agentes del CISEN, creo que, bueno, ya es extinto CISEN, pero el órgano de inteligencia mexicano, en un operativo, que es muy diferente a estar operando, que estar ahí checando, que estar espiando, si operara dentro de un operativo en contra de un laboratorio o una operación de narcotráfico y no se entera ni el ejército ni las policías estatales de Estados Unidos, el que está mal es Estados Unidos, al que se reprocharía a sí mismo es Estados Unidos. ¿Cómo chingados nos permitimos que esto pasara? Y claro, le funciona muy bien a Claudia Sheinbaum tirarle la bolita a Maru Campos y decir, pinche traidora a la patria. Pinche traidor a la patria. Es que justamente lo decía en el análisis político. Enclenques como perro costero. El Estado mexicano es tan débil, güey, que sabemos que la ineptitud de la fiscalía ni siquiera da para armarle un caso bien a Maru Campos. Y Maru Campos se podría zafar de esta como se han zafado todos, güey. Yo no sabía. Y de ahí no me sacas, güey. No, yo no sabía. Alguien los metió. Y no me sacas. Y listo. Entonces, ¿la pueden meter a la cárcel armándole un expediente? Seguramente. Pero es tan débil la capacidad de las fiscalías, es tan débil la capacidad del secretario de Seguridad, a pesar de todo lo que se le ha entregado, que ni siquiera pueden enfrentar a Maru Campos. O sea, la invitan al Senado y ella a la hora dice, no, ya no quiero ir, no me interesa. Y es un juego que le gusta jugar a la 4T, porque también no la quieren meter a la cárcel. No la quieren meter a la cárcel porque entonces generas un precedente. Y entonces todos los que operen igual, pues tendrían que llevar el mismo proceso, ¿no? Entonces, así como le pasó a Calderón o le pasó a Peña Nieto, les funcionan mucho mejor que estén libres, que estén impunes. Y es que en Morena se llenaron el hocico de decirnos, es que Calderón era un pinche presidente coludido con el narcotráfico. ¿Y dónde está la investigación que valida eso, cabrón? Que nos da certeza, una comisión de la verdad que nos diga, pasó esto, y estos fueron los involucrados. Los delitos ya no son válidos, ¿no? O sea, ya no podemos perseguirlos ni encarcelarlos por eso. Pero como país nos queda claro que esto sucedió, cabrón. No, güey. No. Les conviene más que estén libres, que sigan hablando, que sigan teniendo fuerza política para que desde la retórica se fortalezcan diciendo, yo no soy Calderón, yo no soy Peña Nieto. Y así. Entonces, ¿cómo funciona Morena? Yo no soy tan malo porque no soy aquellos. Yo no soy tan malo porque no soy Felipe Calderón. Yo no soy tan malo porque no soy Salinas. Yo no soy tan malo porque no soy Peña Nieto. Perdón, yo no soy tan malo porque no soy el licenciado Enrique Peña Nieto. Y así operan. Y así operan porque al mismo tiempo les permite que sus fiscalías sigan siendo la madriguera de sus leales ineptos. Ahí pueden meter a todos sus pendejos leales. Y entonces cuando la vida se les complique, no, tranquilos, ahorita mis pendejos leales de la Suprema Corte les van a dar la autorización de bloquear cuentas simplemente para joderle la vida a aquel que no puedan ni siquiera investigarlo, armarle una carpeta, generar un argumento para justificar lo que van a hacer. Nada más que en esta situación, en este contexto político, te estás enfrentando a una fuerza que precisamente está buscando eso, güey. Está buscando estados débiles que le estén afectando, porque tenemos que reconocer que el narcotráfico de México sí está afectando a los Estados Unidos. O sea,
Sí, por supuesto, Estados Unidos es consumidor de drogas y fue generado por sus propias farmacéuticas, definitivamente. Pero tampoco hubo remordimiento por parte de los cárteles mexicanos para llenar el país de fentanilo, de metanfetaminas, de cocaína, de marihuana. No, güey, nunca hubo un freno, nunca hubo un tipo de remordimiento, un tipo de análisis, un juicio propio de qué estamos haciendo mal, estamos dañando a nuestro vecino, a nuestro socio comercial. No, güey, no. Los gobiernos estuvieron muy tranquilos cuando los cárteles lavaron su dinero e invirtieron en los estados. Invirtieron en Michoacán, en Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Cancún. Bueno, Quintana Roo, pero Cancún específicamente. Relajados, güey. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Quién sabe? Pero es para acá, cabrón. Entonces, a la 4T le funciona mucho fiscalías ineptas, jueces ineptos, ministros ineptos, inclusive periodistas ineptos, para poder mantener la impunidad y al mismo tiempo asegurarse el control del poder, ¿no? Asegurarse que si un candidato se alía con un cártel de las drogas, nadie va a documentar ni va a judicializar el secuestro de integrantes de una campaña, el ataque directo a candidatos opositores, el robo de urnas, el robo de boletas, la extorsión hacia ciudadanos, el soborno para elementos de la Guardia Nacional y del Ejército para que no haga nada. Entonces, si tienes fiscales ineptos, tienes policía inepta, tienes gobernantes ineptos, pues te aseguras que a la hora de que necesites hacerte del poder, justamente de un gobierno en específico, puede ser el estatal, puede ser el municipal o puede ser el federal, como todos son unos ineptos, de facto estás entregando impunidad. Y es como, pues que presenten su denuncia, güey. Pues que se presente la denuncia. Claro, te va a recibir una institución inepta y burocrática que te va a decir, no, pues ¿y qué más? ¿Cuál es la evidencia? A ver, muéstreme un video donde Rubén Rocha Moya agarra el dinero y dice, con esto voy a financiar mi campaña. Para todo aquel que pueda estarme grabando, sepan que este dinero que me están dando en efectivo e inclusive este recibo firmado por mí y por los chapitos cada uno, es para financiar mi campaña. Entrégueme ese video y ahora sí empezamos a proceder a revisar si el video es real, a revisar si usted está validado para presentar una denuncia, ¿no? Entonces, es así como ha operado el Estado mexicano, nada más que se enfrentaron a los Estados Unidos. Se enfrentaron a una fuerza que lo que quiere es precisamente influir en su continente, en el continente en donde están, para que ese tipo de acciones, uno, no los afecte y dos, se lo cuelguen como una medallita, como se los había dicho. Y aquí la cosa está tan grave, o sea, Estados Unidos tiene tanta razón en cuestión del narcotráfico y la complicidad del poder político con estas organizaciones que Donald Trump ni siquiera tuvo que hacer nada, güey. O sea, es meramente un trámite. Lo que mandó el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Nueva York fue una solicitud. Así, se la mandó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de, oigan, ¿me ayudan porque somos aliados a detener a estas 10 personas? Pues justamente eso es lo que pasó. O sea, ya había señales por parte del embajador, ya había señales por parte de México de que las cosas iban mal y el pasado miércoles 29 de abril el Departamento de Justicia hace público, porque la solicitud de extradición lo hace a las 6 de la tarde del 28 de abril. Y de manera confidencial es como se le mandaron 10 solicitudes de extradición a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las tramiten. Como no pasa nada, o sea, ni le dan entrada, ni responden, ni se hace público. 29 de abril, a eso del mediodía, Estados Unidos hace pública la solicitud que manda. Y no solamente eso,
manda todo, o sea, todo un expediente de 34 páginas diciendo, esta es la historia con la cual tengo razones para creer y para asegurar que estas 10 personas, incluidas el gobernador de Sinaloa y un senador por parte de Morena, forman parte del círculo de complicidad que permitió que los Chapitos y el cártel de Sinaloa operaran. Y entonces la historia que cuenta el Departamento de Justicia y que presenta la Fiscalía de Nueva York, misma fiscalía que ha llevado el caso de Nicolás Maduro, es, a ver, Rocha Moya lo que hace es aliarse a los Chapitos, aliarse al cártel de Sinaloa, y durante la campaña del 2021, el cártel se asegura de secuestrar a integrantes de la campaña de partido opositor, que en ese caso podría ser el PRI. Se asegura de amenazar a ciudadanos para que voten por Rocha Moya. Se aseguran de que la gente vote por Morena. Van a urnas y se roban las boletas de donde había ganado el candidato opositor. Van y entregan dinero a elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Y cuando las personas pasaban por puntos de peaje, los obligaban a votar por Morena. Esa es la historia. Y esto se hizo por parte de los Chapitos, o sea, una operación política, una operación electoral de fuerza, para que cuando llegara Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, entonces se le entregara inmunidad, impunidad, información y el control de la policía estatal justamente al cártel de Sinaloa y a los Chapitos, ¿no? Por consecuencia. Entonces, con esta complicidad, desde el gobierno estatal, desde la Secretaría de Seguridad, desde la Policía Estatal, desde la Secretaría de Gobernación del Estado de Sinaloa, se le entregó información, se le advirtió de operativos, se impidió que se les arrestara. Hubo muchas acciones para beneficiar la operatividad del cártel de Sinaloa. Esto es lo que presenta la Fiscalía de Nueva York y agrega, hay un comandante de la policía de Sinaloa que secuestró a un informante de la DEA, a su pariente, o sea, lo tienen registrado como AC y familiar de AC, secuestraron a estas dos personas y se las entregaron a sicarios del cártel de Sinaloa para que los torturaran y los asesinaran. Y todo es parte del expediente que mandan para la solicitud de extradición. 34 páginas, en las que incluyen un papelito donde dicen, miren, acá tenían registrado, a este le tocaban 300,000, a este 30,000, a este 100,000. Pero eso, o sea, tiene que quedar muy claro, y esto es muy importante. Lo que presenta la fiscalía es una solicitud de extradición. El gesto de buena fe es contar la historia del por qué aseguran que el gobierno de Sinaloa estuvo en complicidad con los Chapitos y con el cártel de Sinaloa. Ese es el gesto de buena fe, que también podría ser un gesto para darte en la madre, ¿no? Pero definitivamente en una solicitud así, por lo que he estado escuchando, preguntando, investigando, en ese expediente, en esa solicitud, no tiene que venir eso. Porque justamente en los acuerdos internacionales que se tienen en relación a la extradición, las fiscalías se entienden como aliadas, se entienden como parte de un mismo equipo. Y lo que hace la Fiscalía de Nueva York es decirle a México, oye, tú y yo somos amigos, tú y yo jugamos del mismo bando, tú y yo estamos en contra de los criminales, entonces déjame te aviso que estas 10 personas que te presento, tengo la información suficiente para asegurar que son criminales. Tengo la información suficiente para asegurar que forman parte de la complicidad con el narcotráfico, con el crimen organizado. Entonces, como somos parte de este equipo y tu gobierno federal has dicho que siempre están listos para colaborar, colabora conmigo y de manera urgente deténlos porque se pueden fugar. Estas 10 personas se pueden fugar.
somos del mismo equipo, cabrón. Y eso es lo que más le da en la madre al gobierno. O sea, Estados Unidos realmente, tal cual, lo único que hizo fue armar la investigación. Y esa ni siquiera la han presentado. Lo que tal cual sucedió en México es la solicitud. O sea, mandaron un papelito, bueno, 10 papelitos diciendo, necesito que extraditen a este, y a este, y a este, y a este. Son 10 personas. Ahí les van. Es Rubén Rocha Moya, Enrique Insunza, que es senador por parte de Morena, Enrique Díaz Vega, Damaso Castro, Marco Antonio Almanza, Alberto Jorge Contreras, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Beníbil y Juan Valenzuela Millán. Juan Valenzuela Millán es justamente al que reconocen como Juanito, que habría secuestrado al informante de la DEA para que lo torturaran y lo asesinaran. Entonces, eso es lo que presenta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y como genera una hecatombe en México, en la 4T, en el régimen, y como tienen al Estado tan débil, no tienen cómo responder a una solicitud. Es una solicitud, cabrón. O sea, lo peor del caso es que Estados Unidos lo que le está diciendo a México es, colaboremos. Descubrí todo esto, colaboremos. Pero como justamente la prioridad del gobierno es mantener vivo al movimiento político y no al Estado mexicano, van a defender a Rubén Rocha Moya. Pero se les olvida, güey, se les va de la pinche cabeza que son 10 nombres. Van a entregarle la impunidad a esos 10 nombres, y si no se le entregan a los 10, ¿están seguros que los que no protejan no van a hablar? ¿No van a darle más solidez al expediente que ya tienen? Obviamente, esta tiene una connotación política. Hay una cuestión judicial que está parada, que está frenada. Sí. Y ahí vamos a tocar ese tema. Pero aquí hay una cuestión política, definitivamente. Y hay una cuestión política porque el gobierno mexicano se puso en esa circunstancia. O sea, el gobierno mexicano solito se puso en esa circunstancia. Al no proceder, al no investigar, ni siquiera, güey, o sea, pon tú que no vas por el gobernador de Sinaloa. No detuvieron a nadie. Llevan 2 años en guerra en ese estado. En guerra, cabrón. Entre la Malliza y los Chapitos, güey. En guerra, cabrón. ¿Cuántas personas han matado? ¿Cuántas han secuestrado? ¿Cuántas les están cobrando piso? ¿A cuántas les obligaron a poner cámara y los otros se las destruyeron? ¿Cuántos negocios se han ido a la verga? ¿Qué pedo en Sinaloa, cabrón? En el estado, en Culiacán, en Mazatlán. ¿Qué pedo, cabrón? Y nadie quiso hacer nada, güey. Nada. Cuando atraparon al Mayo y se lo llevaron a Estados Unidos, se lo entregaron, y también se entregó el hijo del Chapo. ¿Qué hicieron, güey? No una investigación. No se alejaron del tema para verlo y analizar cómo corresponder. No. Fueron a proteger a Rubén Rocha Moya. Se fueron a parar ahí el presidente y la presidenta electa para protegerlo políticamente. Le dieron el respaldo, cabrón. Se pararon al lado de él para apoyarlo, para respaldarlo y para protegerlo políticamente. Ni siquiera se dieron el espacio de investigar, güey. Oye, ¿cómo está que el Mayo está diciendo que lo jalaron a una reunión con el gobernador, güey? ¿Cómo es posible, cabrón, que el mismo día que atrapan al Mayo Zambada, se lo llevan a Estados Unidos, resulta que asesinan al rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, y que la Fiscalía de Sinaloa se inventa el cuento de que a Héctor Melesio Cuen lo asesinan en una gasolinería en un asalto? Y después tiene que salir la Fiscalía General de la República, comandada en ese momento por Hertz Manero, a decir, no, tenemos evidencia por la sangre que el rector de la Universidad de Sinaloa, opositor a Rubén Rocha Moya, adversario político, fue asesinado en el mismo rancho en donde secuestraron al Mayo. Y la invención de la fiscalía lo pagó la fiscal.
Rubén Rocha Moya se inventó unos malabares, yo no sabía, yo no estaba ahí, yo estaba en Los Ángeles, quién sabe qué pasó, y listo. Y ni siquiera se tuvo que defender bien, ni siquiera tuvo que presentarse un juicio, ni siquiera tuvo que responder una investigación. No, se paró ahí Claudia Sheinbaum y López Obrador a protegerlo, a respaldarlo, a acuerparlo, decir, no, es nuestro güey, ¿cómo creen? ¿Cómo chingados creen que él va a estar coludido con el Mayo Zambada? Ni de pedo, ni que fuéramos delincuentes. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Dentro de este ecosistema en donde la impunidad es la regla, claro que Rubén Rocha Moya está protegido, nada le va a pasar, no tiene de qué preocuparse. El régimen, el movimiento, el gobierno, las instituciones lo van a proteger. Nada más que Estados Unidos ya se cansó. Y aparte de eso, ahí está la medallita, güey. O sea, la retórica de Donald Trump desde hace años es: el gobierno mexicano está coludido con el crimen organizado. La presidenta es increíble, muy buena muchacha, me hace reír mucho, me encanta su voz, señora tan elegante, pero le tiene un pinche pavor a los criminales, le tiene un miedo que le hace temblar las piernas cuando hablamos de narcotráfico, que no hace nada. Pobrecita. Entonces, en esa retórica, lo único que tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Justicia es mandar una solicitud. O sea, mandas 10 solicitudes y un expediente de 34 páginas y pinche política mexicana se hace pedazos, cabrón. Así de débil es el Estado mexicano. Así de hecho mierda tenemos la capacidad de operar del Estado. En una cuestión diplomática, en una cuestión de relaciones exteriores, en cuestión de fiscalías, en cuestión de policía, en cuestión de controles por parte del INE, por parte de Morena, por parte de la oposición. O sea, no hay control para evitar que justamente llegue un candidato que se alíe al narcotráfico para asegurarse la gobernatura de un estado entero. Entonces, si pasa con Rubén Rocha Moya en Sinaloa, ¿por qué no podría pasar en los demás lados? ¿Por qué no podría pasar en Baja California, en Tamaulipas, en Jalisco, en Chihuahua, en Sonora, en Colima, en Quintana Roo, en Tabasco? ¿Por qué no podría pasar, güey? Y eso es lo que está exhibiendo Estados Unidos con una puta solicitud. O sea, ese es el pinche problema. Normalmente en los otros casos, Donald Trump se hace muy presente, se mete en la retórica, se pone a ser parte de la discusión pública de lo que está haciendo. Cuando se trató de Maduro, salió a dar la cara y a justificar sus acciones y dijo, vamos por el petróleo y la chingada. Cuando fue lo de Groenlandia, lo mismo, es que la necesitamos porque los pinches chinos ya están acá, tienen sus barcos, los rusos también. Cuando se trató de Irán, a justificar una guerra que nomás no sabían cómo parar, cabrón. Una tras otra, y era Trump el que daba la cara. Güey, el Estado mexicano y la situación que tenemos entre gobierno y narco es tan débil, o sea, estamos tan expuestos que lo tienen que hacer tan sencillo como mandar una solicitud para generar una catástrofe política dentro del país. O sea, vean el nivel, güey. Y después de todo esto, nadie está con México. Nadie está respaldando a México. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo está haciendo como se tiene que hacer. Lo está haciendo como no lo hizo con Maduro. Que es, oigan, extradítenlo a las instituciones de gobierno. Extraditen a Maduro, aunque sea su presidente. No. Fueron por él, güey. Se brincó todas las leyes, todas las reglas con Groenlandia. Y la Unión Europea lo frenó. Con Irán, el propio Irán lo frenó a través de presión económica y política, ¿no? Le dijo, güey, entrar en guerra nos sale baratísimo. ¿Quieres? Queremos, güey. Nos mama porque aquí nadie nos la va a cobrar. Nosotros tenemos justamente un gobierno autoritario y por lo tanto, si nos tardamos 15 años en una guerra,
No hay nadie que nos pueda repelar ni contrarrestar. ¿Listo? Vámonos a dar en la madre. Adelante, a ver a quién le cuesta más el subir el precio del petróleo. Vamos, vamos. Nosotros ya vivimos de la verga. ¿Quieres que nos vayamos ahí todos? Vamos. Acá en México estamos solos, güey. No hay un país que haya dicho, oigan, se la están mamando. Oiga, pinche Estados Unidos se la está mamando con esa solicitud. Nadie, güey. Ni los aliados progresistas, ni en España, ni en Brasil, nadie está diciendo, oigan, ¿qué pedo con México? No, güey, porque Estados Unidos sabe que México está tan débil en ese tema que hay una alianza corrupta entre crimen y gobierno que solamente con el debido proceso te da en tu puta madre. Solamente con lo que te cuentan los hijos del Chapo, el Mayo, los operadores. O sea, todo con lo que tienes, con los 92 que te mandó México sin un juicio de extradición, con eso tienes para armarte un expediente y chingarte a 1 o a 15 gobernadores. Pero ahorita se enfocaron en este señor, Rubén Rocha Moya. ¿Por qué? Porque es el eslabón más débil. Es el eslabón más débil en cuestión de popularidad. Es el eslabón más débil en cuestión de legitimidad. Es el eslabón más débil en cuestión de percepción pública. Públicamente se ha exhibido como que este hombre ha estado como aliado de los Chapitos, como aliado del cártel de Sinaloa antes de que se dividieran. Entonces, estamos expuestos, güey. Estamos expuestos. Estados Unidos ni siquiera se tuvo que brincar la puta barda, güey. Eso es lo que nos deja exhibidos. O sea, Estados Unidos, con todos, güey, operó de la chingada para hacerse de lo que quería. Acá ni siquiera necesitó eso. Con el debido proceso, güey, con el mero debido proceso, ya metió en pedo a todo un régimen. Y ya todos estaban apuntando para arriba. Porque el propio Rocha Moya, en su tweet, dice, oigan, yo no sé nada de esto, yo no participé en nada de esto. Y en su segundo párrafo, avienta la 4T por delante, ¿eh? O sea, a ti que votaste por Morena, a ti que votaste por Claudia Sheinbaum, a ti que votaste por López Obrador, a ti que le diste la mayoría en la Cámara de Senadores y Diputados, te está aventando por delante. Porque si Estados Unidos me quiere a mí, es porque quieren a estos. Entonces, allá ustedes sabrán si me entregan, güey. Porque entregarme a mí es entregar a estos que yo pongo por delante. Si me atacan a mí, si me llevan a juicio a mí, es porque se quieren chingar a estos. Y en un mundo ideal, en un mundo donde, digamos, hay Estado de Derecho, no forzosamente. Nada más que en la filosofía López Obradorista es, no puedes perder una. Estás en una batalla en donde perder una es perder 10. Y ya cuando pierdes 10, ¿qué tan lejos estás de perder 100? Y ya que perdiste 100, ¿por qué no perder toda la puta guerra? Entonces, López Obrador, desde el principio, no permitió que se le fuera una, güey. No permitió que nunca uno de sus integrantes quedara manchado. Aunque en la vista pública sí, ¿no? Pero no permitió que se le llevara a proceso, no se le permitió que hubiera una investigación. Güey, los hijos de Bartlett vendieron al sistema de salud unos ventiladores que no funcionaban. Pues hasta ellos los protegió, güey. No. La verdad yo no creo en la investigación. Güey, es que la propia auditoría de la federación está diciendo que estafaron a IMSS Bienestar con esto. No, güey, no. Oye, entonces no van a proceder. No. Pero que recuperen el dinero. No creo. No, nos quieren chingar. Nos quieren chingar. No va. Oiga, lo que hicieron el ejército en el caso de Ayotzinapa antes de su administración, no creo. Como lo dijo el sexenio de Peña Nieto, así pasó. Así fue. No van a tocar a los míos. Y le funcionó, güey. Le funcionó. Nada más que estamos en un contexto donde Estados Unidos ve lo débil.
O sea, lo débil que está hacia afuera. Adentro nadie puede vencer al régimen, definitivamente. Ni electoralmente, ni judicialmente, ni frente a los jueces. Nadie, güey. O sea, lo lograron. Lo lograron. Impusieron en todos los poderes a sus leales. En todas partes están sus ineptos. En todos lados puedes encontrar a estas personas sin criterio que lo único que saben hacer es alzar la mano cuando se los ordenan. Listo, lo lograron. Pero eso genera debilidad hacia afuera. Eso te exhibe. Porque tampoco en el exterior son idiotas. No están ciegos. Pueden ver cuando estás generando la impunidad a alguien que evidentemente tenía acuerdos con los chapitos. Cuando evidentemente estuvo en la reunión en donde se llevaron al Mayo Zambada, en donde evidentemente tienes un gobernador que está permitiendo que existe una guerra de 2 años en el estado que se supone al cual le tiene que entregar gobernanza. Entonces, Estados Unidos, en una administración donde lo que le surge son las medallitas, güey, y en donde quieren convalidar su retórica, que es México nos está exportando drogas, problemas y muerte. Vean, nosotros mandamos la solicitud, nosotros queremos que ellos colaboren con nosotros, queremos que los traigan a juicio, y si en juicio demuestran que son inocentes, bueno, vámonos, los soltamos. Pero nosotros tenemos a este y otras 90 personas que me cuentan la misma historia. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago cuando todas estas personas por separado me cuentan la misma pinche historia sobre el gobernador, pero también sobre el secretario de gobernación y también el secretario de seguridad y el presidente municipal de Culiacán? Ahí también. O sea, ¿cómo le hago? Porque no se trata de un señor, se trata de una estructura que opera a favor del cártel. Cártel que, para beneficiarse económicamente, está llenando a mi país de fentanilo, que en cuestión de muertes me ha costado hasta 120,000 personas en un año. ¿Cómo le hago, güey? Se supone que somos aliados, se supone que los dos somos los buenos. Y tú me estás pidiendo pruebas contundentes. ¡Ah, chinga! ¿Quién te dio el rol de juez? ¿Quién le dijo a la pinche fiscalía de la Fiscalía General de la República que es el juez, cabrón? Pruebas contundentes, que manden pruebas contundentes. ¿De qué vergas estás hablando? ¿Cuáles pruebas contundentes existieron para que me mandaras expulsados a 92 delincuentes ya detenidos? ¿Cuáles son las pruebas contundentes? Ni siquiera hubo un juicio de extradición, cabrón. ¿Cuáles son las pruebas contundentes que necesitas acá? Ni una, güey. Porque por los acuerdos que tenemos, cuando yo te mando una orden de extradición, tú la tienes que responder. Tú tienes que activarla porque estamos del mismo lado. Y ya cuando los lleve a juicio, ya le tocará a estos individuos demostrar su inocencia. O demostrar que tienen la intención de colaborar para reducir sus sentencias. Pero claro, Morena lo ve desde la perspectiva de López Obrador. Si pierdo una, pierdo 10, güey. Entonces, si acceden, es acceder a perder la retórica de la autoridad moral. Por eso es que inmediatamente se saltaron a defender, güey, y menospreciaron lo que era la solicitud, güey. O sea, eso no es un expediente, ese no es el expediente para armar el caso. El caso se presenta ante el juez. Y justamente la solicitud de extradición después se tiene que llevar a un juez aquí en México, y ahí sí se presentan las pruebas suficientes para que el juez dé la autorización para la extradición, o sea, dé sentencia de que sí hay justificación para extraditarlo. Porque lo que presenta Estados Unidos es una historia completa, pero que no se trata solamente de un fraude electoral, no es solamente de una relación de sobornos, no es solamente una relación corrupta, sino es todo esto pasó para que el gobierno le permitiera al cártel seguir operando y que desde aquí pudieran meter drogas a mi país. Y eso va en perjuicio de mi gente. Por lo tanto, tengo el derecho de pedir su extradición y juzgarlo en mi país. ¿Por qué? Porque tú no tienes una carpeta de investigación, pero los delitos de lo que lo acuso
también los persigues tú. Entonces, colaboremos, ahí está la solicitud, mándame estos muchachos porque tienen mucho que contarme de cómo y por qué hicieron esto. Entonces, ya se activó todo el aparato. Tanto las instituciones, como los medios, como los influencers, como los políticos. Ya se activaron todos, güey. No. Es que así no se piden las cosas, porque ese es el pretexto. O sea, ni siquiera tienen la capacidad de justificar o defender al gobernador de Sinaloa. Porque en el momento en el que se meten en la defensa de él, hay 15 reportajes de cómo todo lo que dice Estados Unidos sí pasó, güey. O sea, hay columnas, hay reportajes, hay investigaciones, se documentó las extorsiones, los secuestros, se documentó las reuniones, se documentó el asesinato del rector de la Universidad de Sinaloa. O sea, se documenta y es palpable, güey, lo puedes ver, lo puedes sentir, te da miedo de cómo operan libremente los cárteles dentro de Sinaloa. No que no operen libremente en otros estados, pero güey, o sea, ahí se disparan, se matan, dejan cuerpos, se roban coches, extorsionan, cobran piso y nadie hace una chingada, güey. Nadie. Los ven llegar y se dan la vuelta. No, ni los enfrentes, no los molestes. Es más, avísales que los van a querer detener los militares o la Guardia Nacional. Avísales que se muevan de ahí. En el momento que llegue la justificación para defender a Rubén Rocha Moya, se les cae, güey. Se les cae porque de eso que acusa Estados Unidos es de lo que venimos hablando desde, ¿qué fue? Julio del 2024. Desde ese momento veníamos hablando de cómo en Sinaloa se estaban pudriendo las pinches cosas. Cómo el propio Rubén Rocha Moya dijo que para gobernar Sinaloa se tenía que hablar con los cárteles, se tenía que dialogar con ellos. O sea, Estados Unidos no nos llegó con una sorpresa. Generó un shock en México porque sí quieren actuar. Algo que aquí en México no estaba pasando. Algo que el propio régimen dijo no va a pasar y sobre eso lo vamos a defender, lo vamos a proteger, lo vamos a traer aquí al Senado para cantarle no está solo. Lo vamos a ir a visitar allá al Estado para acuerparlo entre el presidente constitucional y la presidenta electa. Entonces ahorita el único recurso que les queda es, pues es que así no se piden las cosas. Es que ¿por qué lo hacen público? Porque ahora sí que nos estás exhibiendo. Ese es el reclamo. El reclamo es que no me estás dando las cosas como yo las quiero. Es que no me estás entregando justamente el documento que te estoy pidiendo. O sea, lo que le están diciendo a Estados Unidos es básicamente el proceder de una fiscalía con la madre de un desaparecido. Ay, pero es que le falta este documento, doña. Uy, no, es que así no puedo operar. Es que no, si no me trae la CURP de la tía del desaparecido. No, es que así no. Y porfa, aliviánenme con 1,000 varos. Con 1,000 varos para que se empiecen a aceitar los engranes de la justicia. O sea, básicamente lo que Morena le está diciendo a Estados Unidos es, uy, no, es que te faltó este papel, este documento. No, a ver, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí, órale va lo que tú dices, pero tráeme una prueba contundente. Ajá, o sea, tráeme como la prueba donde Rubén Rocha Moya diga a uno de los chapitos así directo, dame ese dinero que es para financiar mi campaña. Y aparte de eso, o sea, sí necesito el video, pero no es suficiente porque ya vimos lo que pasó con Pío. Ya vimos lo que pasó con Pío López Obrador, que vimos cómo le entregó dinero y que aparte le dijeron, es para el movimiento, y dijo, sí, yo le voy a decir a mi hermano, y eso no fue suficiente. Entonces, ¿sabes qué va a necesitar? También un recibo. Ajá. Un recibo y una factura de Rubén Rocha Moya directamente emitida hacia uno de los chapitos. Porfa, y ya así podemos empezar a investigar. O sea, ni siquiera lo vamos a detener. Ya con esa evidencia contundente, ahora sí, ya podemos nosotros investigar si lo que tú dices es cierto. O sea, el gobierno mexicano
quiere aplicarle el cuello de botella burocrático al gobierno de los Estados Unidos, cuando el gobierno de los Estados Unidos ya te demostró en 3 ocasiones que le encanta brincarse la puta cerca. Le mama. Nada más que en esta ocasión te dio el privilegio de dar la debida solicitud, pero si no, le vas a dar justamente lo que quiere, que es el discurso de vean, protegen a los narcotraficantes, vean, están en complicidad con estos pinches criminales, a tal grado que cuando queremos investigar a un gobernador por ser cómplice de ellos, lo protegen, y lo protegen con un pretexto pendejo, porque no es parte de la fiscalía presentarle a la fiscalía de México el expediente. No. Eso le corresponde al juez. El juez es el que dice si las pruebas son válidas. Es el jurado, junto con el juez, los que deciden si alguien es inocente o es culpable. Y ya un jurado, o sea, ya un gran jurado, revisó lo que tiene la fiscalía, el expediente que está armando la fiscalía, ya lo revisó y dijeron, sí, está completamente justificado que vayan a pedir la extradición de estas 10 personas. O sea, ya hubo personas que lo vieron, güey, ya hubo un juez que lo vio, ya un juez dijo, sí, tienen razón, pidan la extradición. ¿Por qué? Porque hay un debido proceso, porque en esta circunstancia, como la complicidad, como la putrefacción es tan evidente, ni siquiera tuvieron que brincarse la cerca, como lo he estado repitiendo todo este tiempo. Con el debido proceso, güey, con los testimonios, con las evidencias que tienen, con los registros, poquitos o muchos, con los que tienen, fue suficiente para presentarlo ante un juez y que un jurado y el juez dijeran, no, pues sí, definitivamente lo que necesitan es una solicitud para extraditar a estas 10 personas. Estos 10 personajes políticamente expuestos. Ya, es evidente. Corresponde a los jueces revisar lo que está armando la Fiscalía de Nueva York, no a la Fiscalía. O sea, no puede salir este pendejo que se sacó su diploma como abogado en un muñelocos para decir, no, pues es que no hay pruebas contundentes, cabrón. O sea, nos mandaron un pinche expediente ahí todo cucho. No, es una solicitud, güey. Y tuvieron la delicadeza de contarte una historia. Y en esa historia mandarte 2, 3 imágenes testadas para decirte, aquí tenemos el registro de cuánto se le pasaba a cada quien. Ese es como un gesto de buena voluntad que al mismo tiempo te exhibe de, güey, ve lo que estoy haciendo para facilitarte las cosas y colaboremos, porque se supone que los dos somos los buenos, los dos somos los que queremos combatir la corrupción y el crimen organizado y, como yo ya lo declaré, organizaciones terroristas, y ahora resulta que no es suficiente. Ahora resulta que la Fiscalía General de la República de México es juez. ¿En qué momento la presidenta se volvió jueza? O Ulises Lara, que lleva 10 minutos siendo abogado, es juez para decirnos qué y qué no es una prueba contundente, cuando en este momento ni siquiera se trata de presentar pruebas, es los dos somos parte del mismo equipo, ayúdame a detener estas 10 personas que se te pueden fugar. Están ahí, güey, o sea, Estados Unidos está ahí, pero aquí en México ya se volvieron locos, güey, es como, no, pero no hay pruebas suficientes, no te lleves a nadie, no, es que ya no podemos decir que somos los buenos, güey. Y es el mismo pinche procedimiento con el que detuvieron a Genaro García Luna. El mismo, güey. Nada más que Genaro García Luna ya estaba allá. Y como es opositor, de él no pidieron el expediente. De él no pidieron revisar de qué se le estaba acusando. No. Como le beneficiaba políticamente a López Obrador, dijo, ya está. Ya se demostró, güey. Ya se demostró. Vean, sentenciado, cabrón. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Vamos viendo. O como diría un amigo, hubieras visto. Ahora resulta que para no llegar al mismo punto, para que no ahora tengamos un gobernador sentenciado por parte de Estados Unidos como cómplice del narcotráfico, lo van a proteger aquí, güey. El régimen se va a trincherar
Y no va a permitir que se lo lleven. ¿Por qué? Porque entonces todo se desmorona, güey. Porque así como lo dijo Rubén Rocha Moya, si vienen por mí, es porque le quieren pegar a todos estos. Y si se llevan a Rubén Rocha Moya, definitivamente él se las va a cobrar porque en su tweet estaba la amenaza cantada. Es como... Y obviamente en esa circunstancia en donde la pena mínima son 40 años y la máxima es cadena perpetua, Rubén Rocha Moya, que se supone que es amiguísimo de López Obrador, del único que va a poder hablar para poder negociar algo, es para arriba, güey. Es para arriba. Y para arriba del gobernador de Sinaloa, solo están los presidentes. O es López Obrador o es Claudia Sheinbaum. Entonces, están en una situación más allá de compleja. Yo diría imposible. No puedes quedar bien con todos. No puedes meterte en un pedo con Estados Unidos cuando estás a punto de celebrar un mundial, revisar un tratado de libre comercio y dependes de ellos justamente para que la economía del país no se te termine de ir a la chingada. Porque lo que está generando México lo está terminando de exportar. A México le está yendo muy bien, güey. O sea, definitivamente le está yendo muy bien a la hora de exportar. ¿Por qué? Porque allá hay reglas claras, porque allá se paga a tiempo. Pero aquí en México están escaseando productos, está escaseando muchísimos servicios, porque estos servicios tienen que pagar piso al crimen organizado. La inversión local está bajando muchísimo porque justamente el crimen organizado se siente protegido por estos gobiernos como el de Tequila, como el de Sinaloa, como el de Michoacán. En la Ciudad de México podemos también hablar de ello. Morelos, Estado de México, Veracruz, Quintana Roo. O sea, en donde no opera el crimen organizado vinculado y protegido por los poderes, o sea, protegido justamente por el poder político para cobrar piso, para extorsionar, para secuestrar, para desaparecer. Entonces, en esa circunstancia, claro que es mucho mejor que lo que produzcas, lo exportes, y si generas servicios, pues vas a tener que pagar piso, o vas a tener que ser víctima de extorsión, o vas a tener que ser víctima de secuestro, o van y te rafaguean tu negocio. ¿De cuál te va a tocar hoy? ¿No? Y eso, ni los gobiernos municipales, estatales o el federal hacen algo. Porque no hay nadie que se las cobre. La gente no se las cobra. Perdón, pero muchísima gente solo están pensando en ellos mismos y en su supervivencia. Y mientras les caiga esa lanita que les permite sobrevivir, perfecto, que todos los demás vayan y chinguen a su madre. Nada más que no vamos flotando nosotros solitos en el pinche espacio. Lo que pasa aquí en México ya está afectando al mundo entero. Y el principal interesado en corregir nuestro camino es Estados Unidos, porque eso les va a entregar una medallita, porque eso les va a entregar la razón y sobre todo porque les va a permitir controlar a el gobierno mexicano a través de la extorsión de toda la información que tienen de ellos. ¿Ustedes creen que el régimen va a cambiar? No, güey. Va a llegar al punto donde saben tanto del régimen, güey, que al régimen no les va a quedar de otra que acceder a todas, güey. A todas, cabrón. ¿Qué quieren en el Temec? Por supuesto, señor. ¿A cuántos de la CIA quieren meter? Claro que sí, señor. ¿A cuántos inmigrantes quieren que frenemos desde Chiapas? Por supuesto, patrón. ¿Dónde está la puta soberanía? ¿Dónde está la chingada soberanía si Estados Unidos te condiciona desde un lado y el narcotráfico desde el otro? Y en medio está un movimiento político que quiere todos los pinches privilegios que la vida les negó porque no tenían el talento para generarlo. Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía.
Y creo que definitivamente Claudia Sheinbaum está atrapada en la peor de las situaciones, porque Estados Unidos le pidió lo peor que le podía pedir, que hiciera lo correcto. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.